Yo decía, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo volveré a ver el Perú? Y me comprometía a estar después de muerto junto a ustedes, en espíritu. Tenía una autoestima tan grande, se sentía un personaje histórico. Este tipo de biografías que más parecen prontuarios no emergen espontáneamente junto con el poder. Poder al que llegó por primera vez en 1985, cuando con solo 36 años se convirtió en el presidente más joven de América Latina. Salió de su primera presidencia muy mal, con acusaciones también de corrupción por 50 millones de dólares, y él se refugió en Colombia. Ese primer gobierno terminó con Perú sumido en una profunda crisis económica y azotado por el terrorismo de Sendero Luminoso. Alan García Pérez inició entonces un autoexilio de 9 años, primero en Colombia y después en Francia. Y su primera presidencia él aplicó un aprismo consecuente, muy de izquierda, y culminó con una inflación de más del 1000%, una especie de desastre económico. Después que lo hizo aprender, o sea, en el periodo que estuvo fuera de la presidencia, él volvió como un socialdemócrata bastante cuajado, diríamos acá un centro derechista. Cuando los cargos de corrupción que se le imputaban estuvieron prescritos, Alan García decidió volver a Perú. Y contra todos los pronósticos, al poco tiempo se convirtió nuevamente en presidente. Un político muy hábil, muy hábil. Sin embargo, en su relación con Chile, él no fue sincero. Vino a Chile como presidente electo. Yo me reuní con él y le pregunté derechamente, presidente, ¿cuál va a ser su postura con respecto a la demanda que ha anunciado Alejandro Toledo? Ese es un tema que levantó Toledo porque estaba muy mal en las encuestas. Yo lo voy a congelar y lo voy a poner en un cajón. Palabras textuales. 9 meses después, los demandó en La Haya. Para muchos, el mejor orador en la historia del Perú. Un político al que se le acercaban las palomas durante los actos de campaña. Confeso amante del vals, era un hombre que no trepidaba en bailar los ritmos de moda en su afán de captar el voto juvenil. Al margen de todas las acusaciones de falta de probidad que pueda tener, su figura era inmensa. Incluso creo que es lo más parecido que hemos tenido a Fidel Castro democrático. Sin embargo, la estrella de Alan García se fue apagando al mismo tiempo que aumentaban las sospechas en su contra. Y en su última aventura presidencial solo obtuvo un 5% de los votos. El apellido García se asoció con el concepto de corrupción en Perú y en noviembre del año pasado inútilmente buscó asilo en la Embajada de Uruguay, cuando ya lo acechaba el fantasma de Odebrecht. Este destino trágico que ha enfrentado el presidente García habla de lo perecida, lo caduca que se encuentra una forma de entender la democracia que no funciona más, que no sirve más, que es haberle delegado facultades políticas a grupos empresariales, donde corporaciones como Odebrecht terminan teniendo un poder mucho más transversal que cualquier otro poder de Estado. Hoy, junto con lamentar, también tenemos que ser muy claros. En América Latina, en Chile, mi país, hay también que ser firmes frente al flagelo de la corrupción. Alan García Pérez, el líder precoz, el político astuto, irreverente y camaleónico, ha muerto a los 69 años, cercado por denuncias de corrupción y con una imagen pública en franco deterioro. El trágico final de un hombre que marcó los últimos 30 años de la historia del Perú.